Estamos leyendo en los escritos del Bala Sulam el prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Pueden encontrar los materiales de estudios en nuestro sitio Capsio y también se pueden enviar por allí sus preguntas. Preguntas relevantes al tema del estudio se preguntarán durante la clase. Los escritos del Bala Sulam, el artículo prefacio a la sabiduría de la Kabbalah en el punto 56. Tzimtzum Bet, llamado Tzimtzum Neideak. El punto 56. Así hemos explicado en su justa medida lo relativo al Tzimtzum Aleph, la primera restricción que se llevó a cabo en el Klidi de Malhut en Bjina Dalet con el fin de no recibir la luz superior dentro de sí. También hemos explicado el tema referente al Masaj Jesús y Bugdaka con la luz superior que eleva Or Joser, luz retornante. Esta Or Joser se convirtió en nuevas vasijas de recepción en lugar de Bjina Dalet. También fue explicado el Izdakhut del Masaj de Guf que se llevó a cabo en los cuerpos de cada Partzuf a través del Bitush de Or Makif y Or Pnimi, que genera los 4 discernimientos, tanta del Guf de cada Partzuf, y eleva el Masaj de Guf hasta que este se iguala con el Masaj de Rosh. De este modo se lo vuelve apto para el Zivuk de acá con la luz superior, del cual nace otro Partzuf de un grado menos que el Partzuf anterior. Finalmente, hemos explicado el surgimiento de los 3 primeros Partzufim de Ak, llamados Galgalta, Ab, Sag, y cómo se visten uno dentro del otro. ¿Sobre eso hay alguna pregunta? No. Entonces salió Malhut de Ein Sof, que recibió todo Ein Sof, y después de eso sintió la diferencia que hay entre ella y la luz de Ein Sof, no en el sentido de que recibe, sino en la forma en que recibe, de que no está de acuerdo de tener una intención diferente. O sea que la luz quiere otorgar y dar, y que ella quiere recibir, y que la luz le trae esta sensación en una forma indirecta, que el anfitrión, como en el ejemplo, que él todo quiere darle al huésped, y el huésped no puede recibir. ¿Por qué? Porque el anfitrión, conjuntamente con que todo lo da, le da también la sensación de que es él quien da, y que el huésped siente en ese sentido de que él es un receptor. Y entonces el anfitrión le dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer aparte de esto? O sea, aparte de que la sensación de recibir se despierta en vos. Por supuesto que el anfitrión hace esto a propósito en el ser creado para despertar al ser creado hacia la corrección. Y por eso no es una cuestión de quién da y quién recibe, sino que la cuestión es y se convierte en qué sensación se encuentra el ser creado. Y si recibe con el fin de otorgarle al Creador, entonces resulta que se ponen en equivalencia. De que el Creador quiere otorgar al ser creado y el ser creado quiere otorgarle al Creador. Nada más que la cuestión es que el ser creado aquí necesita primero que nada, tiene que prepararse así nada con la restricción, el masaj, la luz retornante, con un cálculo, y así de esta manera es que puede ponerse en equivalencia con el anfitrión. Y de ser no solo igual, sino sentir hasta dónde es que el anfitrión, con el buen deseo que tiene, depende del huésped. De que aquí el huésped se convierte como si fuera en quien gobierna sobre el anfitrión. Me vendí a mí mismo. De que el Creador se entrega a sí mismo como si fuera el ser creado. Y entonces, luego de que hayan salido estos 3 Partzuf, Galgalta, Ab y Sag, donde cada uno de ellos
se realiza a sí mismo en cuanto que puede en lo que es la recepción para otorgar, es decir, en darle satisfacción al Creador. Y estas cosas nosotros hablamos sobre ellas como si fuera que sean seres creados, pero no son seres creados, sino que es un sistema que se está estableciendo de acuerdo a las leyes que determinó Malhut de Ein Sof, que ella en una forma mecánica determina estas mismas leyes, de que existe el deseo de otorgar por parte del Creador, existe el deseo de recibir por parte del ser creado, y cómo es que el ser creado puede complementar su sensación de recepción, que esté también en su sensación ser otorgante, y la equivalencia en lo que son las sensaciones de otorgar y otorgar, de que tanto uno como el otro otorgan, en lo que se llama adhesión. Y así de esta manera es que llegamos a lo que es la realización, donde el ser creado es capaz, por medio del deseo de recibir que ha sido creado en él y por medio de la fuerza que recibe de la sensación de la luz superior que quiere otorgarle, que quiere beneficiarlo, que es la fuerza de reacción que tiene, que se llama masaj, de cuánto es que puede ponerse en equivalencia con el Creador. Y ciertamente que estos movimientos todos todavía son hechos por parte del Creador, y por lo tanto el sistema que ahora se va ordenando es un sistema que es inerte, es nada más que un sistema, simplemente como reacciones en los niveles inerte, vegetal y animal, y no más que eso, porque no existe todavía acá una desconexión del ser creado del Creador. Todas las fuerzas, todas las cualidades, todos los cambios son recibidos de lo alto del Creador, lo que es el deseo de recibir, que está en el ser creado, la sensación de que Él es distinto, la reacción que se despierta dentro del ser creado, todo viene en una forma que es mecánica, automática, de lo que es la influencia del deseo de otorgar sobre el deseo de recibir, y por lo tanto no hay acá nada nuevo, y todavía está muy lejos de las cosas nuevas. Rav continúa. Y lo que es especial aquí es que estos partzufim, que ellos salen ahora a la reacción mecánica a Malhut de Ein Sof de lo que sintió con relación al Creador, con relación a la luz superior, se realiza a sí misma según las fuerzas que el Creador le dio. Sí, cuánto que tiene el deseo de recibir, cuánto que siente la vergüenza, cuánto que supera la vergüenza por encima del deseo de recibir. Quiere utilizar eso para poder otorgar de vuelta al anfitrión, al dueño, porque de otra forma no recibe nada. Entonces, así ella actúa, Malhut de Ein Sof, ¿sí? Y entonces resulta que no puede ella realizar sus acciones más que 5 grados de aviut que se encuentran en ella. Dalef, Bet, Gimel, Alef. Y Shoresh, por supuesto, también, ¿sí? Así es. Por eso salen 5 partzufim, 5 porciones que es capaz de recibir con el fin de otorgar hacia el Creador. Y con relación a la luz superior es Galgal Tab Sagmabon. Y con eso termina. Preguntas. ¿Hay una pregunta? En el orden de la salida de los partzufim, ¿hay algo que todavía no comprendí hasta el final? Si lo puedo preguntar. El cálculo que supongamos que hay en Ab
que es distinto ahora de Galgalta. Hay un nuevo cálculo, ¿cierto? Al salir hay un cálculo distinto de Galgalta, un nuevo cálculo. La renovación aquí es con relación al Vitush, relativo al Vitush. ¿Qué pasa con el Vitush? Rav. El cálculo en cada lugar es nuevo, no solo en Ab. Un nuevo deseo, un nuevo cálculo, pero con la misma tendencia. Pregunta. En la tendencia en cada Parzuf, no solo entre Ab y Galgalta, sino que entre Sag y Ab, etc. La renovación está en que hubo Vitush y que a través de la experiencia que hubo dentro del Parzuf, de que hubo Vitush, luz interior y luz retornante, Rav. Ab sale con el Reshimot que es más sofisticado en Galgalta, porque hay en su Reshimot ya una impresión de que recibió con el fin de otorgar y cuanto que recibió y no podrá sostenerse más, es decir, hizo su parte y también sintió que con esto alcanza el límite en el otorgamiento y nos llega al término de la corrección, al igualarse con el Creador. De todas formas, con relación al dueño, es muy pequeño con su influencia hacia el dueño, pero eso es lo que él es capaz de hacer y eso es lo que quiere sostener. Es decir, su trabajo no está explicado esto de esa forma, porque no se puede explicar cualquier cosa, pero Zivug de acá que hay en Ab es distinto que Zivug de acá de Galgalta, de P de Rosh de Ak, que allí ya hay mucho más datos de la expansión y la purificación, que las letras, Otiot, que recibió como resultado de Galgalta son las letras del trabajo, ya tiene experiencia, ya hace un cálculo sobre lo que le sucedió en Galgalta, es decir, tiene más Jochma ahora, por eso Sab revela más luz, una luz más especial. Puedes decir, pero Ab recibe menos de Galgalta, pero su revelación, su alcance, precisamente es en Galgalta, con eso de que eleva sus carencias a Galgalta Malchut de Ein Sof, y Galgalta de eso se llena con una adición de luz de Ab. Hace el primer zivug de acá sobre el Reshimot de Ak y luego transmite eso también a Ab. Es decir, el alcance. Debemos hablar con relación a Malchut de Ein Sof. Allí es una adición muy grande que Galgalta recibe de Ab. Poner los padres sobre sus hijos, los hijos sobre sus padres. Hay allí un trabajo de esa clase. Por eso, por supuesto, que todo el Parzuf, que es más pequeño, Galgalta, Ab, Sag, Mabon, vemos que los Parzufim van y se disminuyen, pero en su disminución debemos comprender cuánto que ellos agregan en grandeza, que el pequeño grande será. ¿Por qué? Porque en sus condiciones, en las letras que reciben del Parzuf anterior, tantas, ¿sí? Las letras, ellos sienten mucho más, escrutinizan mucho más. Fuera de eso hay que comprender también que todos estos parzufim es plural de parzuf, trabajan conjuntamente. No puede existir uno sin el otro, de pequeño a grande y de grande a pequeño. No puede ser de otra forma. Todos pertenecen a la misma Malchut que las acumula y por eso se llama Olam, mundo, que después de todo
5 parzufim que ellos todos juntos, en conjuntos, trabajan y reciben la influencia del Creador y así se lo devuelven. Por eso decimos, ¿qué es ese parzuf chiquitito al final? No es un parzuf chiquitito, es un parzuf que agrega lo más a los demás parzufim. Hay mucho que hablar sobre eso, pero eso pertenece todavía al mundo de Adam Kadmon y nosotros ya entramos a algo distinto. Sí, pregunta. Sí, lo comprendo todo lo que usted dijo. Lo que yo quería preguntar es la renovación que sucede en cada parzuf y parzuf. Si yo pude oírlo a usted en las clases anteriores y al fin de la clase ayer, Akoka preguntó en relación a esto, que el huésped siente más las peticiones del anfitrión, siente 80% de la luz que no recibió. Son aquellas peticiones de la luz que no quiso recibir al principio, porque no sintió allí al anfitrión, y aquí siente el amor y el deseo del dueño a darle, y el bitush, y esa adición es la adición sobre la cual saldrá el próximo parzuf. Sobre esto se hace el cálculo, Rav. Por supuesto que la luz superior con relación al parzuf Av es la misma luz que pasa a través de Galgalta. Pasa a través de Galgalta, lo que queda en Galgalta, que Galgalta no recibió, ahora al parecer ilumina sobre Ab, pero cuando ilumina sobre Ab no ilumina como luz superior. Galgalta, aunque lo hace pasar, pero con relación a Ab, no se considera que es la luz de Galgalta, es la luz superior. Pregunta, en todo esto, todo este mecanismo trabaja, se desarrolla hasta Bon, y todo trabaja como en un sistema entero. Cada vez que el sistema es un poco más sofisticado en el parzuf, más reconoce el deseo del huésped a otorgarle sus peticiones, Rav. Sí, pero no parece que debemos hablar sobre eso. Nosotros estamos estudiando Ptijá, el prefacio, porque si no, no vamos a avanzar. Yo no quiero hablar sobre emociones aquí, recordarlas sí, pero no más. Lo lamento. Estas preguntas no las quiero oír. Eddie, pregunta. Cuando Bon hace Zivug Daka, ¿tiene más discernimientos o que Galgalta con Bon hace Galgalta tiene más discernimientos o Bon? Rav, Galgalta, por supuesto. Galgalta se enriquece de todos los parzufim que llegan de ella. ¿Y por qué? Porque ella hace Zivug Daka. Galgalta hace Zivug Daka con Malchut de Ensof, con la luz de Ensof. Y todos los parzufim anteriores que llegan después elevan mana a ella, y ella hace Zivug Daka, un cálculo con la luz superior, y ellos reciben de Galgalta. Todo pasa a través de esa cadena. La luz superior influencia a través de Galgalta, Absag, hasta el Bon final, y el Bon final transmite Reshimot y peticiones a Malchut de Ensof para recibir de ella la fuerza. Todo es a través de los parzufim anteriores. Siempre es así. En todos los mundos, cuanto que hay otros mundos y parzufim, así eso funciona. Porque todos esos parzufim están allí, se visten uno sobre el otro, no puede llegar a la luz superior, sino que solo a través de los grados. Sí, está bien. Pregunta. Siempre dibujamos los 5 parzufim, el concatenamiento de la luz de arriba hacia abajo, pero cuando usted dijo antes que Ab pide de Galgalta, la petición, ¿de dónde es esa petición? ¿De dónde sale a Galgalta? ¿Del parzuf Ab? ¿Qué parte del parzuf Ab
Rav pide y descubre carencias de Dalet Gimel. Las carencias de Dalet Gimel actúan sobre Av interior dentro de Galgalta, donde se encuentra, y Av interior dentro de Galgalta despierta el Parzuf Galgalta Dalet Dalet. Y ella ya hace zibuk de acá sobre esas carencias, sobre esos regimot que recibió con Malchut de Ensof. Y Malchut de Ensof hace un cálculo con la luz de Ensof. Pregunta, ¿dónde se entreteje esa relación entre Av interior? Uno está conectado con el otro, dice Rav, porque Av exterior nace de Av interior. Yo no voy a esperar hasta que vos comprendas, dice Rav. Recibiste la pregunta, ahora pensalo. Puede ser que preguntes mañana. Eso es algo respetable, que vos lo pienses y lo consideres. Pregunta. Galgalta es la misma fase, la cuarta fase de luz directa que recibe con la pantalla con el fin de otorgar sobre la cuarta fase que hay en ella. Rav, repetilo. Galgalta es la misma fase de luz directa que recibe con pantalla con el fin de otorgar sobre la cuarta fase que hay en ella. Rav, sí. Después de la restricción, dice Rav, pantalla, luz retornante, entonces Malchut de Ensof ahora trabaja en la forma de Galgalta. Siempre es Malchut de Ensof que trabaja. Siempre, en todos los mundos, incluyéndonos a nosotros. Todo es Malchut de Ensof. Nada sucede fuera de la primera vía. Que Malchut de Ensof, la cuarta fase de las cuartas fases de luz directa, todo el tiempo ella trabaja con la luz de Ensof. Eso es todo. Y eso es toda la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué significa? Cuánto que esta Malchut puede recibir con el fin de otorgar en igualdad de forma. Pregunta, Av es la misma fase de luz directa que trabaja con la tercera fase en ella, dentro de ella, y así va formando Havaya retornante, Havaya Saba. Sí, Rav. Así las Havayot que vuelven, después de todo, deben llegar a la completación de la primera Havaya, la directa, Havaya de luz directa, que sobre ella se viste Havaya de luz retornante. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta fase de Dalet que recibió dentro de ella y lo que recibió de Galgalta? O descubre en Galgalta. Una parte, dice Rav, todo lo que es capaz con el fin de otorgar. Bueno, ustedes deben darme una pregunta después que ustedes lo piensan bien y se acabó. Y no que ustedes comienzan a pensar durante la pregunta más y más. No tenemos tiempo para eso. Sí, pregunta. ¿Por qué el Parzuf Sag desciende por debajo de Tabor? Rav, no sé. No sé, ya lo estudiamos. Pregunta, no, estudiamos los tres Parzufim, pero Galgalta Absag. Rav, ¿dónde está escrito que descendió? Pregunta, Rav, no, simplemente, no, Rav, ¿no está escrito? No preguntes. No confundas a los demás. Yo todavía no sé, no leí todavía. ¿Qué? ¿Quién? Sí, otra pregunta. Levich, dale, rápido. Quería preguntar. Ayer me sorprendió oír que cuando estudiamos Rosh Tochsov, que todos los Parzufim fuera de Galgalta, el Sium está en... ¿Te sorprendió eso? Mucho, dice el muchacho. No sabía. Pregunta, ¿cómo es que no sabías? ¿Tanto tiempo dormiste en las clases? Pregunta, no, siempre que terminamos, siempre que ponemos el dibujo que estudiamos, la luz se expande hasta Tabor, y allí es el Sium del Parzuf. Rav, allí es el Parzuf de todos los Parzufim fuera de Galgalta, dice Rav. Pregunta, ¿por qué cuando terminamos la expansión de la luz interior decimos hasta Tabor? Debe ser hasta Tabor de ese Parzuf, no hasta Tabor de todo el mundo.
¿Comprende mi pregunta? Rav, comprendo tu pregunta. Hay aquí un problema y Bala Sulam lo menciona eso en una sola frase, pero el sium de todo el Parzuf, el fin de todo el Parzuf, hay discernimientos allí. Deberemos repasarlo. Eso. La pregunta es actual, no dormiste. Sí, otra pregunta. Ab recibe la luz de Ruach y recibe Neshama. En el ejemplo con el anfitrión y el huésped, ¿qué sucede, Rab? No sé lo que vos decís. Ab recibe cuando sale, recibe la luz de Nefesh. Galgalta recibe la luz de Ruach. Cuando sale Sag recibe la luz de Nefesh. Ab recibe la luz de Ruach y Galgalta recibe la luz de Neshama. Después que salen todos los Parzufim, Galgalta, Ab, Sag, Mabon, entonces en Galgalta está la luz de Yehidá, en Ab la luz de Hayá, en Sag la luz de Neshama, en Ma superior la luz de Ruach y en Bon superior la luz de Nefesh. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre todas esas luces que recibimos? ¿Cuál es la diferencia en otorgamiento? Rab, la diferencia entre las luces es la diferencia entre el otorgamiento. Cómo cada uno se llena a sí mismo con la adhesión y con el Creador. La luz de otorgamiento. ¿Está bien? Bueno, entonces continuamos. Pregunta, debe saber ver que en estos tres Parzufim, Galgalta, Sag, de Ag, no hay siquiera una luz para los cuatro mundos Bia, ya que allí no hay espacio siquiera para los tres mundos Bia. Esto se debe a que el Parzuf interno de Ag se extendió hacia abajo hasta el punto de este mundo, y la raíz de la corrección deseada fue la causa del Tzimtzum, no ha sido revelada aún. Esto se debe a que el propósito del Tzimtzum, que se desplegó en Bejinat Dalet, consistía en corregirla para que no hubiera disparidad de forma dentro de ella al recibir la luz superior. Eso implicaría crear el cuerpo de Adam, un guf de Adam, con esa Bejinat Dalet, y a través de su compromiso en Torah y Mitzvot, con el propósito de deleitar a su Creador, invertir la fuerza de recepción que se encuentra en la Bejinat Dalet para enfocarla hacia el otorgamiento. Esto igualaría la forma de recepción con el completo otorgamiento, y así se llegaría al final de la corrección, Rab. Es decir, todavía no hay nada con relación a la corrección, sino que salen Parzufim, Galgalta, Absak, Mabon, toda clase de acciones, al parecer rechazo, recepción, con el fin de otorgar, Zivuk de acá, todo está bien, es hermoso, Bitush, Pnim, Makif, pero todas estas cosas lo hace el sistema en el cual trabajan dos fuerzas, la fuerza de recepción por lado del Creador y la fuerza de otorgamiento por lado del Creador, porque él es por lado de Malhut, pero el Creador lo hizo eso, lo causó eso. No hay aquí alguien fuera del Creador que hace alguna acción. Y con relación a esto, que sienten que son acciones, es decir, el sistema es como un sistema eléctrico que reacciona, que hace algo, pero todas estas cosas no son por una carencia, no provienen de una carencia, no hay carencia. ¿Sí? Es un sistema. Así reacciona. El Creador así lo creó. Es decir, está en los grados de inerte, vegetal y viviente. Y por eso nosotros vemos que aquí todavía no hay ninguna corrección. Porque la corrección debe ser con eso de que haya un anfitrión, que el anfitrión se revele hacia el huésped y el huésped se siente a sí mismo que él es contrario completamente y diferente y lejano del
anfitrión y que él está completamente, no está de acuerdo con el anfitrión y está bajo el control de sí mismo, y entonces a través de esto ya comienza a corregirse, a mejorarse. ¿Por medio de qué? Por medio de eso que comienza a reconocer la grandeza del Creador con relación a la grandeza de sí mismo. Y entonces se encuentra en una lucha, en un conflicto en cuanto que debe sentir al dueño como algo grande. Hay aquí todavía muchos discernimientos que deben encontrarse dentro del huésped, porque si no, no será un huésped, sino que será un sistema. Entonces yo digo que todavía no hay aquí lugar, no hay condiciones para que se forme el guf de Adam, que se sienta a sí mismo como independiente. Todavía no sabemos lo que significa, porque nosotros, por el momento, junto con ustedes, después de todo, nos encontramos en ese mismo sistema. Y el sistema actúa sobre nosotros y no tenemos ninguna elección libre, por lo tanto, y todavía debemos llegar a un estado en que seamos como separados del Creador y seamos considerados como creados, y todavía no lo somos, y por eso todas nuestras acciones, las buenas y las malas, no se toman en consideración, que pertenecen a nosotros. Entonces cálmense, no hay detrás de ustedes no hacen ninguna transgresión, no se lo merecen todavía. Las transgresiones, la inclinación al mal verdadero, eso pertenece a almas muy elevadas. Por eso, todo eso hay que formar, hay que construirlo. Y el Creador continúa con esto, desde arriba, con su luz superior. No hay nada nuevo, todo proviene del mismo pensamiento de la creación que tenemos en Sof, en Shoresh, que la luz superior que creó la fase de Shoresh, el punto negro, la fase de Shoresh, allí en esa luz superior está incluido todo, y desde allí en adelante solo sale a realizarse. Sí, Jaime. Rav, los esfuerzos de los amigos para ir según los consejos, y en verdad ellos se esfuerzan, eso por el momento, como usted lo siente, como un cabalista, ¿eso sí influencia en algo sobre el sistema o todavía son así nomás convulsiones, Rav? Aunque eso influencia, es el asunto de los grados. Si hablamos sobre grados verdaderos, entonces nuestros cálculos también son bajo el deseo de recibir, por el momento. Pregunta, hasta que no haya un cli que se forme entre los amigos. Rav, hace ahora lo que vos quieras, otorga cuanto que vos podés, llorar, hace no sé qué. Todo será dentro del deseo de recibir. Eso lo tenemos claro, sí. Y el deseo de recibir también no es a tu cuenta, sino que está la ocultación, que vos todavía no lo comprendes. Pregunta. ¿Dónde estará esa irrupción, Rav? Irrupción, espera. La irrupción será que cuando vos irrumpas dentro de este asunto, a través de la barrera, pasar a través de la barrera. Sí, pregunta. La lectura, continuamos con la lectura. Y entonces será el término de la corrección, y entonces volverá la luz superior a ser como... Y también estará en adhesión completa con la luz. Y así llegará el término... Pero sin embargo, hasta ahora la raíz de esa corrección no ha sido revelada. Rav, ¿cómo se puede corregir el sistema de la corrección? Una razón revelada no se ve siquiera. Pues esto requiere que el hombre, Adam, incluya las Bejinot más altas por encima de Bejinat Dalet. Rav, fuera de eso que está incluido de la Bejinat Dalet misma, para poder llevar a cabo actos de otorgamiento. Y si Adán hubiese abandonado el estado de los Partzufim de Ag, se habría encontrado completamente en el estado de vacío total. La razón para esto es que ahí toda Bejinat Dalet debería ser la raíz del cuerpo de Adán, hubiera estado estado debajo de los Raglaim, pies de Ag,
bajo la forma de un espacio vacío y oscuro, pues sería opuesta a la forma de la luz superior. Por lo tanto, se considera separada y muerta. Rav, el deseo de recibir sin masaj. Por lo tanto, se considera separada y muerta. Y si Adán hubiese sido creado a partir de eso, no habría podido corregir sus acciones en absoluto, ya que no habría ni la más mínima chispa de otorgamiento dentro de él. Sería considerado una bestia que no poseería absolutamente nada en común con la forma de otorgamiento y cuya vida estaría dirigida exclusivamente hacia sí mismo. Sería como los malvados, que están inmersos en la lujuria y la codicia de recepción para sí mismo. De esto se dice, aun cuando ellos son corteses, lo hacen para sí mismos, y a lo que los malvados a lo largo de sus vidas se les llama muertos, metim, pues se encuentran en oposición de forma respecto a la vida de vidas. Rav, todavía no podemos valorar nuestro estado donde nos encontramos. Ojalá que sintamos este estado, que estamos por debajo de Sium, de toda la luz superior, en la oscuridad, en esos deseos que se llaman cáscara, clepá. Eso está ante nosotros todavía. Y él escribió así para poder darnos a nosotros, al parecer, ciertos valores. ¿Dónde está Kedusha y dónde está la cáscara? Está bien. Seguimos con la lectura, 58. Esto es lo que nuestros sabios querían decir con las siguientes palabras. Al principio, él contempló la creación del mundo con la cualidad de din, juicio, sentencia. Él vio que el mundo no existe y precedió la cualidad de Rahamim, misericordia, y la asoció con la cualidad de din. Esto significa que en la espiritualidad todo primero y siguiente se refieren a causa y efecto. Por tal motivo está escrito que la primera razón de los mundos, o sea, de los Parsufim de Ak, que engendraron antes que todos los mundos, surgieron en la cualidad de Din, es decir, en Malhut sola, llamada Midat Din, la cualidad de juicio. Eso se refiere a Bejinat Dalet, que ha sido restringida y que se ha retirado, quedando como un espacio vacío y como la conclusión de los Raglim de Ak, que representan el punto de este mundo, debajo del Sium de los Raglim de Ak, bajo la forma de un espacio vacío y carente de cualquier tipo de luz. Él vio que el mundo no existe. Significa que de este modo era imposible para Adán, quien debía ser creado a partir de esta Bejinat Dalet, adquirir actos de ashpa, de otorgamiento, para que el mundo fuera corregido suficientemente a través de él. Esa es la razón por la cual él asoció la cualidad de Din. Explicación. La esfera de Binah se llama la medida de Rahamim, la cualidad de misericordia, y la esfera de Malhut se llama la medida de Din, puesto que el Tzimtzum se llevó a cabo sobre ella. El emanante elevó Midat Adin, que es la fuerza concluyente que se efectuó en la esfera de Malhut, y la elevó a Binah, que es Midat a Rahamim. Él las asoció entre sí a través de esta asociación, Bejinat Dalet, que es Midat Adin, se incorporó con las chispas de otorgamiento en el Kli de Binah. Esto le permitió al cuerpo de Adán, que surgió de Bejinat Dalet, integrarse también con la cualidad de otorgamiento. De este modo, podrá llevar a cabo buenos actos con el fin de deleitar y contentar a su Creador, hasta convertir toda la cualidad de recepción que se encuentra dentro de él en pura cualidad de otorgamiento. Así, el mundo existirá hasta la corrección que fue deseada cuando éste se creó. Rav. Volveremos a las 4 fases de luz directa. La medida del otorgamiento, ¿dónde se revela? En la 4ª fase. La medida de recepción se revela en la 4ª fase. ¿Qué se necesita? Agregar a la 4ª fase la 2ª fase.
Y entonces la cuarta fase, lentamente, así, gradualmente, si restringimos la cuarta fase y agregamos a la segunda fase, en la medida que la cuarta fase puede digerir la segunda fase y trabajar conjuntamente, y irán los dos conjuntamente, ¿sí? Que sea recepción, pero con el fin de otorgar. Es decir, que necesitamos dividir entre la acción, que es recepción, y entre la intención, que es otorgamiento. Estas dos cosas son muy difíciles de conectarlas porque son opuestas, por un lado. Por el otro, ellos tampoco molestan tanto el uno al otro. La recepción es la acción y el otorgamiento es la intención. Es decir, ellos existen en dos partes diferentes del cli, como el cerebro y el corazón, digamos. Y por eso es posible. Es decir, es posible corregir la recepción para que sea como otorgante. ¿Sí? Todo depende de la intención. ¿Sí? Es decir, que la segunda fase gobierne sobre la esencia de la acción y la cuarta fase gobierne sobre la acción misma, la cantidad de la acción. Y entonces tenemos dos partes en el Partzuf que ellos ya, como entre nosotros había Rosh y Guf en Galgalta, Absak, Mabon, ¿sí? Así nosotros podemos hacer de una forma diferente que el cálculo en Rosh sea con la cuarta fase y con la cuarta fase conjuntamente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Aquí está la pregunta. ¿Cómo nosotros mezclamos la cuarta fase, la segunda fase y la cuarta fase, que el creado sienta que así está incluido en la cuarta fase, en la segunda y la cuarta fase? Así hablamos entre nosotros sobre el concatenamiento de los mundos desde arriba hacia abajo, del eterno pleno, de la luz del creador, y de arriba hacia abajo como descienden los grados. Entre nosotros, aquí, en este mundo, es distinto, que nosotros debemos, dentro de nuestro deseo de recibir, que es como la cuarta fase, supongamos, descubrir lentamente que hay en nosotros también chispas, brotes, así, brotes de la segunda fase. Brotes se vieron sobre la tierra, así como se dice. ¿Sí? Eso nosotros debemos descubrirlo, pero ¿por qué nosotros sí podemos acercarnos a la espiritualidad e incluso llegar a eso de que toda la espiritualidad sea nuestra? Y es porque hay en nosotros una preparación desde arriba hacia abajo del concatenamiento de los mundos, que en la cuarta fase se combina con la segunda fase. Y los dos se encuentran, se refieren al mismo tema, pero los dos trabajan en distintas partes. Una es la intención, el otro es en la acción. Sí. Bueno, entonces nosotros eso lo vamos a estudiar después. Por el momento, si hay preguntas. Sí, unas cuantas preguntas. Sí, Eyal. Pregunta de Eyal. No comprendí. ¿Para qué se necesita esa mezcla entre la segunda y la cuarta fase? Hay masaj, partzuf, trabaja con el fin de otorgar. ¿De dónde de pronto llega el asunto de mezclar una fase con la otra? ¿Por qué se necesita eso? Rav, ¿qué te dice aquí? ¿Qué dice aquí? Para poder crear el Guf de Adam, que está incluido de los dos, que puede estar en Katnut y Gadlut, y estar en Katnut bajo este sistema y Gadlut de este sistema, traer al creado. Primero que nada, si nosotros hablamos sobre el trabajo de Malchut de Ensof, Malchut de Ensof, después de 5 porciones que ahora recibe con el fin de otorgar,
Terminó consigo misma, no tiene más fuerza. Podés preguntar, ¿por qué no tiene más fuerza? ¿Por qué de esta forma ella no puede recibir con el fin de otorgar toda el Ensof? Pero es una pregunta, ¿no? Sí, buena pregunta. Yo te voy a responder porque no es un propósito eso, que todavía no es un creado. Hemos hablado que es un sistema como mecánico, eléctrico. ¿Sí? No hay aquí nada que decide, sino que actúa según las fuerzas que hay en él y reacciona. Cuando vos estudias, por ejemplo, sobre una cucaracha o una vaca, ¿sí? Aprendés sobre las fuerzas que hay en ella. Vos no entras tanto en su carácter. Vos necesitas, si vos trabajás con ese animal, ese ser, y tenés que educarlo o algo, domarlo, pero inerte, vegetal o viviente, aprendemos sobre sus características que hay en esa especie o raza, porque en la naturaleza no puede ser de una forma diferente, y en la persona eso se cambia de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque está incluido en los dos, por un lado de Malhut y por el otro lado de Bina. Entonces, todas las acciones que Malhut de Ensof puede hacer con el fin de otorgar, con la forma de que las fuerzas, la luz y el deseo de recibir se encuentran en ella, puede hacerlo después de todo 5 zivugim de acá y salta con eso hasta el mundo de Adam Kadmon. Eso es todo. Por eso el mundo de Adam Kadmon no es considerado, no se toma en consideración para nada. Es Shoresh, la raíz. ¿Dónde está el término de la corrección? ¿Lo han oído? ¿Qué sucede? En Garda Atzilut. ¿Por qué Garda Atzilut? ¿Dónde es Garda Atzilut? Después de la ruptura del mundo Nikudim, después de toda clase de cosas. ¿Qué es Garda Atzilut? Después de todo está debajo de Tabur. ¿Qué pasa? Porque todas las adiciones pueden estar por debajo de Tabur de Ak. Porque por encima de Tabur de Ak podían recibir cuanto que podían, no podían recibir más. Es decir, hay aquí un asunto que nosotros debemos, primero que nada, ahora formar al creado. Que todavía no hay creado, todavía es un sistema, y por eso se llama Adam Kadmon, el sistema primario de la forma de Adam. ¿Quién más pregunta? Otra pregunta, si es posible. ¿Qué es creado? Hay un discernimiento. Usted ha dicho que hay una diferencia entre el sistema y el creado. Rav, alguien que tenga el deseo de recibir de Malhut y el deseo de otorgar de Bilga y de Bina, y haya una combinación correcta entre ellos, y ese creado será independiente ante el creador y exigirá del creador la fuerza para corregir y la inteligencia para corregirlo y hacer la corrección. Y eso no dañará su deseo de recibir, porque todo depende de la luz, de la fuerza superior. No lo tocará, porque esa combinación de lo que él hace, que él va formando el punto medio entre los dos, ¿sí? El tercio medio de Tiferet, eso le da la sensación de la desconexión del creador, y por eso se llama creado. Bueno, nosotros vamos a definirlo eso después de una forma más detallada. Sí, otra pregunta. Si todo es resultado de la cuarta fase de Samarhut, y también existe la capacidad de la participación de la cuarta fase combinada. Entonces, ¿para qué tenemos que seguir y crear otros mundos y partzufim? ¿Qué es lo que eso nos da en ese concatenamiento? Rav, el propósito del creador es crear al creado, que esté desconectado de él, porque de la forma no se llamaría creado, no se llamaría Adam. Adam debe estar desconectado del creador. Es independiente y sepa cómo utilizar correctamente con ese permiso que tiene, esa independencia para llegar al grado del creador. Todo lo demás fuera de Adam, todo está incluido dentro de Adam. No hay nada fuera de Adam, solo Adam fue creado. Todo lo que nos parece que hay muchos mundos, partzufim, inerte, vegetal, viviente, todo son grados dentro del Adam. No hay fuera de Adam nada. Sí, pregunta. ¿No se podría hacer esa desconexión en la cuarta fase, a su final?
Rav, primero que nada, vos necesitas combinar la segunda y cuarta fase. De otra forma, el creado no tendría la fuerza para otorgar. Pregunta, ¿cuándo sucede esa combinación? Rav, por medio de la ruptura en el mundo Nikudim y la corrección de la ruptura en los mundos de Bia. Entonces, es lo que se hizo. Después de toda la creación, todo el proceso, es para poder conectar correctamente Bet y Dalet, y los dos estarán conjuntamente. Hablaremos sobre eso y será más claro. También este mundo, veremos los resultados, poco a poco, despacito. ¿Qué se le va a hacer? Es imposible traerlo todo de una vez. Bueno, está bien, ¿no? Excelente. Entonces seguimos. Punto 59. Esta asociación de Malhut con Bina ocurrió en el Parzuf Sag de Ak y provocó un segundo Tzimtzum en los mundos ubicados desde sí mismo hacia abajo. Esto se debe a que se formó otro Sium en la luz superior, es decir, en el lugar de Binah. De esto se desprende que Malhut Mesayemet, Malhut concluyente o final, que se encontraba en el Sium Raglaim de Sag de Ak, encima del punto de este mundo, ascendió y finalizó la luz superior a la mitad de Binah de Guf de Sag de Ak, llamada Tiferet, puesto que Jajab de Guf se denomina Hagat. De esta forma, Tiferet es Bina de Guf. Además, Malhut Mizdaveget, que se encontraba en el P de Rosh de Sag de Ak, ascendió hasta el lugar de Nikveinaim, pupilas de los ojos, que esta es la mitad de Bina de Rosh. Entonces se efectuó allí un zivug para el Ma de Ak en los Nikveinaim, llamado el mundo de Nikudim. Rav, no está claro, ¿eh? Bueno, léelo de nuevo. Repetimos la lectura, 59. Esta asociación de Malhut con Bina ocurrió en el Parzuf Sag de Ak y provocó un segundo Tzimtzum en los mundos ubicados dentro de sí hacia abajo. Sí mismo hacia abajo. Eso se debe a que se formó otro Sium en la luz superior, es decir, en el lugar de Binah. De eso se desprende que Malhut Mesayemet, Malhut concluyente o final, que se encontraba en el Sium Raglaim de Sag de Ak, encima del punto de este mundo, ascendió y finalizó la luz superior a la mitad de Bina de Guf de Sag de Ak, llamada Tiferet, puesto que Jajab de Guf se denomina Hagat. De esta forma, Tiferet es Bina de Guf. Además, Malhut Mizdaveget, que se encontraba en el P de Rosh de Sag de Ak, ascendió hasta el lugar de Nikveinaim, pupilas de los ojos, que está en la mitad de Bina de Rosh. Entonces se efectuó allí un zivug para el Ma de Ak en los Nikveinaim, llamado el mundo de Nikudim. Rav. Bueno, tenemos Galgalta. Yo anoto solo Dalet, para que sea claro que es Galgalta. Dalet Gimel es Ab, ¿sí? Y Gimel Bet es Sag. Teamim de Sag se purifican hasta P de Sag. Y sale el Parzuf. Y sale los Nekudot de Sag. Nekudot de Sag, puntos de Sag. Se expande por debajo de Tabur. Si lo haremos esto en un color, con color rojo, al lado del otro. Salen Nekudot de Sag. Nekudot de Sag, los puntos de Sag, se mezclan con Nei de Galgalta. Sí.
Nehi de Ak, y reciben de ella la cuarta fase. Aquí es la segunda fase que influencia hacia la cuarta fase y al revés. Entonces tenemos la segunda restricción, Tzimtzum Bet. Y entonces el Partzuf que está más corto desde Tabor hasta Tiferet, digamos, hasta el tercio, Tiferet, de Nekudot de Sag, se purifica y llega a Rosh de Sag y luego a Nikvenai, de Rosh de Sag, y hace Zivug de acá en Rosh de Sag sobre los Reshimot Bet Aleph, restringidos en la segunda restricción, y ese Partzuf se expande desde Tabor hasta Tiferet de Nekudot de Sag. Y ese Partzuf se llama Nikudim. Es lo que sale aquí. Eso es en general. Por supuesto que hay muchos detalles aquí que deberemos estudiarlos. ¿Lo leíste 2 veces? El punto 59. Esta sesión de Malhut con Bina ocurrió en el Partzuf Sag de Ak y provocó un segundo Tzimtzum en los mundos, ubicados de sí mismo hasta abajo. Esto se debe a que se formó otro Sium en la luz superior. Es decir, ¿dónde había Sium en la luz superior? En Tabor, podemos decir, sobre la luz de Jochma, o en Sium Raglim de Ak, sobre toda la luz, ¿sí? Como decimos que es en el punto de este mundo, el punto de este mundo, escribe Rav. Ese es un nuevo Sium sobre la luz superior que es Bina. Así que estaba Malhut y Sium en Malhut es la Sium en Bina. Sí, es la diferencia que hay entre ellos. Algo muy importante. Aquí, por primera vez, nosotros hablamos sobre las intenciones. El deseo de otorgar en Binah no es un deseo verdadero, es la intención. El deseo verdadero está en Malhut. Entonces, en Binah el deseo es sobre la intención, en Malhut el deseo es sobre la acción. Y resulta que Malhut Mesayem, que estaba en Zivug de Raglei Ak, aquí está Malhut Mesayemet, por encima del punto de este mundo. Aquí es encima del punto de este mundo, ¿sí? Ascendió y finalizó la luz superior a la mitad de Bina de Guf de Sag de Ak. Esa es la segunda restricción, como lo llamamos, que esta Malhut se elevó hasta Bina de ese Partzuf. Bina de Guf es Tiferet, así lo llamamos. Que se llama Tiferet. Porque Kahab de Guf se llama Hagat y se encuentra Tiferet en Bina de Guf. ¿Hasta aquí está claro? Yo necesito comprender que todo está claro o nada está claro. Uno dice, está claro. Preguntas. ¿Alguien más? A Víctor. Pregunta. Estudiamos como 10 clases, mucho detallamiento sobre las cuartas fases y los 3 partos primeros de Ak,
Rav, espera, ahora tomamos una parte y lo detallaremos unas cuantas clases más, pero así comenzamos a detallarlo. Entonces, por supuesto que aquí yo de pronto les di a ustedes un dibujo que no está claro. Estoy de acuerdo con esto, pero ahora nosotros estamos hablando sobre algo que no pertenece, por ejemplo, al dibujo. Eso de que Tiferet se llama Bina de Gufa no está claro también. Pregunta, ¿se puede preguntar antes de eso? Hasta ahora Tabur era el límite, nada sucedió por debajo de Tabur. ¿Qué permite al Partzuf Sag descender por primera vez debajo de Tabur? ¿Qué significa eso, Rav? Una linda pregunta, una pregunta muy lógica, porque Sag es la cualidad de Binah y Binah puede expandirse en cada lugar que ella quiera. Porque es otorgamiento. No quiere recibir nada. Si ella no quiere recibir nada, no actúa sobre ella la primera restricción. Y ella puede, Bina se llama la tierra libre, el deseo libre. Y por eso la luz de Hasadim, que es la luz de Binah, puede expandirse por debajo de Tabor. Lo importante es que esta luz no haya la luz de Jochma. Nosotros recordamos lo que significa la ruptura en la luz, ¿no? Sí, que si la luz de Jochma completamente está separada de la luz de Hasadim, la luz de Hasadim está completamente separada de la luz de Jochma, porque la luz de Hasadim no existe por sí mismo, existe porque no quiere recibir la luz de Jochma. ¿Sí? Y entonces resulta que la luz de Hasadim, que no quiere recibir la luz de Jochma, puede expandirse por debajo de Tabur. ¿Cuándo sale la luz de Hasadim? Miren, hay aquí Reshimó, que estaba en el Partuf Sag, se llama Gimel Bet. Sí, Gimel es Reshimó de la luz de Jochma. Pero Bet es Reshimó de Hasadim. ¿Está claro? Entonces, si nosotros nos liberamos de Gimel, que es aquí en Teamim, y salen Partzufim Nekudot, los Partzufim de Nekudot es desde Bet, que se purifican hasta Bet Aleph, resulta que todo ese Partzuf, que se llama Nekudot de Sag, todo ese Partzuf puede expandirse abajo, por debajo de Tabur, y se expande. Y se expande por debajo de Tabur. Y lo que sucede cuando los Nekudot de Sag se elevan de Tabur a P. Miren todos el dibujo, ¿eh? Cuando Nekudot de Sag se elevan a Tabur de P, ellos también descienden de Tabur hasta Sium Raglin y se mezclan con Neid de Ak y reciben de ellos la impresión de la cuarta fase. Y entonces la cuarta fase se lo restringe. La cuarta fase lo restringe. Es decir, no les da a ellos la posibilidad de continuar con la luz de Hasadim en la cuarta fase misma. ¿Y dónde termina? Termina en ese Partzuf. Si nosotros dividimos Keter Chochma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, y en Tiferet. Porque desde Tiferet y hacia abajo, en cada Partzuf son vasijas de recepción. Desde Partzuf y hacia arriba son vasijas de otorgamiento. ¿Está bien? Entonces, eso que la cuarta fase que nos llega de Neideak y se agrega ese Partzuf de Nekudot de Sag, restringe Nekudot de Sag y dice, hasta aquí, este Partzuf puede expandirse, no más. Es decir, se restringe de vuelta todas las luces de Hasadim, que terminará en Tiferet de ese Partzuf, desde aquí, desde Tabor hasta Tiferet. Eso es todo.
Es lo que sucede. ¿Qué es lo que eso nos da? Nos da un lugar limpio que todo es considerado que está bajo el dominio de Hasadim. Resulta por primera vez algo muy especial, que tenemos un partzuf de Hasadim limpio, neto, que es la mitad superior de Nekudot de Sag. Y sobre los reshimot de este partzuf salen aquí Zivug de acá. Y sale Zivug de acá, no de P de Rosh de Sag. ¿Sí? Este es Rosh de Sag, no en su P, sino que en Nikve Naim. ¿Por qué? Según esta limitación. Es decir, donde Tiferet en Rosh está en Nikve Naim. Y por eso hay Zivug de acá solo sobre la somna permitida, Keter, Jochma, Bina, Gesed, en medio de Tiferet. Allí se hace Zivug de acá y de allí se expande la luz hacia abajo al lugar donde se elevaron los Reshimot, y esto llena este lugar con luces que se hacen sobre ellos Zivug de luces de Sag. Y esas luces que se expanden en los Kelim se llama el mundo Nikudim, en Katnut. ¿Por qué en Katnut? Porque hay en él solo una parte de las vasijas y no todos los kelim. ¿Qué sucede aquí? Primero que nada, para comprenderlo, esto sucede según las leyes, no que alguien llega. A veces yo oigo preguntas, a lo mejor, ¿por qué hizo así, no hizo así? Si nosotros profundizamos en lo que sucede aquí, veremos aquí reglas absolutas que provienen de esas condiciones que de ellos comenzó la creación. La luz y el Kli, que son opuestos, comienzan a trabajar el uno sobre el otro, y así sucede que esto llega hasta aquí. Y por eso estas cosas son necesarias. Lo estudiamos, que eso sucede de esta forma. No podemos hacer nada. Según las cuartas fases de luz directa, ahora eso así debe revelarse. Pregunta, ¿por qué se hizo esa restricción si no hay restricción sobre Hasadim? La restricción no es sobre Hasadim. Pregunta, luz de Hasadim bajó por debajo de Hasadim. La restricción es sobre la cuarta fase, que no puede mezclarse con Hasadim, sino que solo por encima de Tabur, de Tiferet. Por debajo de Tiferet no puede. Allí está el control de la cuarta fase. Es decir, hay aquí una limitación. Hay aquí una limitación que Bina puede otorgar su Hasadim no a Malhut, sino que por encima de Malhut. Porque todas estas Sfirot de Tanim que están aquí es la expansión de Malhut. Es un lugar, es un sitio, una zona en la cual está el dominio de Malhut. Pregunta, pero estaba lleno de Hasadim, no solo Nei. Hay en él Hasadim de antes, Rav. Sí, tenés razón, se expandió de arriba hacia abajo, estaba lleno de Hasadim. Pregunta, ¿por qué aquí hay un problema? Estaba lleno de Hasadim, dice Rav, pero en la cuarta fase de Nei de Ak se mezcló. La cuarta fase, la segunda fase, se mezcló con la cuarta fase en Ideak. Y entonces la cuarta fase controla parte de esa expansión. Eso ya es el partzuf que llega ahora, esa mezcla que sucedió. Entran la segunda y cuarta fase en una participación entre ellos. Y entonces cada uno está en una lucha sobre su control, así de una forma o de otra. Son las fuerzas de la naturaleza, todavía, ¿sí? Y entonces resulta que ellos dividen el Partzuf en dos controles. El control de Bet por encima de Tabur o por encima de Tiferet, y el control de Dalet por debajo de Tiferet. Sí, pregunta. Otra vez, por última vez, antes de que se expandan los Nekudot de Sag, toda esa zona estaba con Hasadim, antes de la
expansión de la luz de Hasadim, porque todo Neim Dea, que es la luz de Hasadim. Entonces, ¿qué es nuevo aquí que de pronto se expande Hasadim? Rab, Hasadim en la segunda fase. Una linda pregunta, sí, Hasadim en Binah y Hasadim en Malchut son distintos. Miren, pregunta bien, ¿eh? Sí, Levitch silencioso, pero lo hace. Aquí, Neida, que es Hasadim de rechazo, y aquí Hasadim es Hasadim de que jalan. Aquí yo rechazo y no quiero nada, y por eso llega a mí del rechazo una luz especial que es Hasadim. Aquí yo jalo Hasadim y digo, no quiero vivir en esto. Yo, en vez de la luz de Jochma, quiero estos Hasadim. Son Hasadim distintos completamente. Por eso ellos despiertan la cuarta fase. Lo comprendes, y entonces la cuarta fase entra en acción y hace restricción. Hay aquí muchas cosas, pero así despacito vamos a agregar. Moti. Con todas las limitaciones que Malchut pasa en la segunda restricción con Bina, yo no comprendí qué es la necesidad de elevarse a Nikve Enai y hacer Zivuk, que allí está la luz de Jochma, un lugar muy Rav. No, es Zivuk de Rosh de Sag. Ella hace, sí, ella hace Zivuk sobre Hasadim, dice Rav, no sobre Jochma. Un parchuf pequeño, Nekudim, en el mundo de Nekudim, todo en Galgal Tainaim, como aquí Zivuk de acá sobre Galgal Tainaim, y estas limitaciones son porque ahora en pequeñas porciones ella comienza a trabajar en participación con Malchut, en asociación con Malchut. Y por eso lo que sucede, hay que comprender que las vasijas de recepción de verdad se encuentran aquí, desde Tabor hasta Sion. Y cuando ya comenzamos en cierta manera a llenarlos, incluso un poquito, ya es algo muy grande. Puedes decir, la luz de Hasadim también estaba en Ideak. La luz de Hasadim también estaba en Bina, sí, no, es Gar. ¿Sí? Y aquí, ¿qué luz de Hasadim? Aquí es la luz de Hasadim que llega de la participación de Malchut con Bina por primera vez. Por primera vez que el creador y el creado, al parecer, supuestamente, no es todavía un creado verdaderamente, pero antes de que Adán se formó en este mundo como Adán, había toda clase de... ¿Recordás en qué forma estuviste hace 1.000 millones de años? Así, en cierta forma, un gusanito, como una rana, pero ya es la forma anterior, pre-Adam, anterior al Adam. Hay una participación, una asociación entre las dos fuerzas. Eso es muy importante porque Malchut, el huésped, comienza a comprender en qué forma debe estar en contacto con el anfitrión. Explica eso a un niño que necesita de esta forma, otra forma, dirigirse a sí mismo para recibir algo de la mesa con la intención. Explícaselo a ti mismo eso. Son cosas muy, muy elevadas. Hablaremos sobre eso. No. Sí, pregunta. ¿Cómo puede ser que antes de la segunda restricción Galgalta recibió con el fin de otorgar si todavía una asociación entre Bina y Malchut? Rav, ahora vos preguntás sobre eso, qué lindo, ¿eh? ¿Cómo se puede recibir con el fin de otorgar sin la participación de Bina y Malchut? Muy simple, Malchut puede otorgar.
porque ella se incluye de la luz superior. La inclusión con la luz superior es suficiente a Malhut para hacer actos de otorgamiento, en esencia actos de rechazo. Pregunta, si ella puede hacer eso, entonces ¿para qué se necesita la participación? Rav, no puede sostener más que la cuarta fase, que no se incluye en la segunda fase. Es una forma muy pequeña, cuanto que la luz superior le da la intención con el fin de otorgar, sin que ella se mezcle con la cualidad de otorgamiento. Se mezcle con la cualidad de otorgamiento. Pregunta, ¿por eso el mundo no puede existir? Rav, es la misma medida pequeña que nuestro mundo puede existir en Gesed superior, con la miseria superior, sin las intenciones con el fin de otorgar. Gracias. Pregunta. Nosotros decimos que desde Galgalta hasta Ab hay primero Ab interior y luego hay Ab exterior. Lo mismo Ab y Sag. Sí, dice Rav. Pregunta, ¿qué sucede con Bet Bet del Parzuf? ¿Dónde se forma anteriormente? Pues donde se viste esto. Rav, Mijael, hay aquí tantas cosas. Yo no voy a hablar sobre ellas ahora. Pregunta, trato de comprender si hay algo anterior que sobre esto se expande dentro de Nei. Rav, ¿aquí? Sí, dice. Hay Parzufim de Izdakehut, de purificación, y Parzufim de Izdakehut desaparece primero la tercera fase. ¿Qué tercera fase? Solo queda Bet Bet. Sí, tiene solo la Vejina Bet Bet. Entonces, se purifica Betalef, Resan Parzufim de Nekudot. Sí, todos los Parzufim de Nekudot que están estos, cuando pierden la tercera fase del Abshut, todos los Parzufim pueden descender por debajo de Tabor. Por eso cuando yo dibujo aquí una línea, no es una línea, son muchos Parzufim que salen y llenan a Neideak. Y entonces Neideak se incluye con la segunda fase, que es Parzufim, es la segunda fase, Binah limpia, Binah otorgamiento, que tanto falta en la cuarta fase. En la cuarta fase, finalmente, ¿por qué aquí por debajo del Parzuf se revela? Para poder sentir cuánto le falta a la segunda fase. Porque todos estos Parzufim están solo por encima de Tabur. Todos esos Parzufim son solo, descubrieron que hay un asunto de otorgamiento, con el fin de otorgar, no más que eso. Es Keter. Los Parzufim son el mundo de Keter. Y aquí, por debajo, la cuarta fase misma, ¿sí? La cuarta fase, yo lo voy a dibujar así. La cuarta fase. Sí, así. Entonces resulta que Nekudot de Sag desciende aquí, la cuarta fase se reúne con la segunda fase. Entonces la cuarta fase comienza a sentir cuánto que puede aquí tragar, absorber de la segunda fase la cualidad del otorgamiento. Cuánto que es capaz lo hace y cuánto que no es capaz no hace eso. Es decir, está también bajo restricción, pantalla, todas esas cosas. Lo que no es capaz de mezclarse con la segunda fase necesariamente lo restringe, la participación entre ellos. Pero donde ella es capaz de participar con la segunda fase, por favor, es el lugar, es la zona de la segunda fase que domina sobre la cuarta fase. La cuarta fase está dispuesta, está bajo el control de la segunda fase. Y por eso estos Reshimot se elevan a Rosh de Sag, y lo que ellos pueden dar a nacer entre ellos, entre Dalet y Bet, es esa asociación del Katun del mundo Nikudim. Pregunta, trato de comprender si eso que Bet, de esos Parzufim descienden, eso también en Ab
Rab, no hay una cosa así, todo es Jochma. Nada puede descender por debajo de Tabor. Pregunta, Bet, esos discernimientos en Partuf Bet, inmediatamente pasa a Galgalta. Rab, no, no, eso ya es algo distinto, vos preguntas. Entonces preguntar de forma clara. Yo ahora comprendo tu pregunta. Vos decís, ¿cómo Sag influencia sobre Galgalta? Está bien, entonces Sag influencia sobre Ab a Galgalta, Galgalta, Marjot Ensof hace Zibugim y entonces se llena a sí misma, Galgalta lo debajo llena a sí misma con Reshimot de Sag. Y esto significa que Sag descendió y llenó a Galgalta. Pregunta, ¿qué sucede en Ab? Rab, nada. Una transición, no tiene nada que ver con Ab, es la luz de Jochma. Pregunta, son la parte superior, no por debajo de Tabur. No hay nada que sucede por debajo de Tabur en esa transición. Rab, no. Solo entre esos tres partufim. Sag, Ab, Galgalta, Ab, Sag, en Marjot de Ensof se hacen todos los partufim. Lo dije más de una vez. Y entonces de allí llega la luz y esa luz llena Ganei de Galgalta con Reshimot de Sag. Y entonces se hace allí una mezcla y entonces sale Tzimtzum Bet. Pero todavía no hablamos todo el tiempo sobre estas cosas. Está claro que toda la acción llega a Ensof y de vuelta y en el camino llena todos los parzufim. Gadi, pregunta. Rav continúa. Si vos ves los prefacios que di hace 10 o 20 años está más detallado. Entonces en esos tiempos tenía paciencia, no sentía presión. Lo expliqué eso, sí, mírenlo. Pregunta, lo que Mijael pregunta, que Ab no trabaja con Dalet, que está por debajo de Tabor al principio, y ahora Nekudot de Sag descienden por debajo de Tabor, ¿sí? Y entonces piden las luces por debajo de Tabor. Ahora llega Ab, que transmite a Nekudot de Sag. A lo mejor tiene ese Dalet, Rab. No se mezcla. Él solo realiza Reshimot que ascienden a él, a Ab interior de Ab, y de Ab interior a Ab de Galgalta, Galgalta de Ak y de Galgalta, y así Galgalta transmite esto a Marjot de Ensof, y etcétera. Todo trabaja de una forma muy simple. 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, así. No hay nada aquí. El sistema mismo es muy simple, es muy discreta, pero en hebreo no se puede, muy detallada, muy única, como unidades separadas. ¿Sí? ¿Está bien? Vlad, vos. Está bien, dale. Preguntar, ¿qué es esa mezcla? ¿Qué se mezcla allí? Rab, ¿dónde? ¿Abajo? Betty Dalet. Pregunta. Los dos quieren otorgar. Ahora, ¿cuánto que ellos pueden otorgar cada uno por separado y conjuntamente? Es una buena pregunta, ¿eh? Linda la pregunta. No está claro. Rav, pensalo ahora. También la segunda y cuarta fase quieren otorgar. La segunda fase llega al lugar de la cuarta fase, los dos comienzan a pensar cómo juntos podemos otorgar. Y entonces verás lo que hay entre ellos. Es interesante, pensalo. Está escrito. No está escrito. Los cabalistas no saben cómo escribir un romance. Así. Pregunta. Hasta Tabur está claro que la cuarta fase recibe con el fin de otorgar y dice, hasta aquí puedo otorgar del emanador. No está claro qué es la adición otorgamiento al emanador y por debajo de Tabur. ¿Qué más puede agregar en otorgamiento? Rab, todo el otorgamiento está en verdad por debajo de Tabor, porque allí es la cuarta fase.
Y la cuarta fase, ¿cuánto que trabajará con la segunda fase? Ahora está claro que no hay otorgamiento, sino que por medio que irán los dos conjuntamente, cuarta y segunda fase. Y la pregunta ahora es, ¿qué es la mezcla entre ellos? ¿Cómo puede cómo puede haber una mezcla entre ellos? ¿Dónde está la cuarta fase? ¿Dónde gobernará? ¿Dónde gobernará la segunda fase o la cuarta fase? ¿O dónde los dos? Está claro que debe haber aquí un orden de Partufim, una serie de Partufim que trabajan conjuntamente, pero cómo ellos trabajan conjuntamente y cómo se lo comparten, cuál es la diferencia o cuál es la relación entre la intención con el fin de otorgar y con el fin de recibir. ¿Cómo se conectan estos dos conjuntamente? Todavía no lo comprendemos eso y no sentimos que somos capaces de digerirlo eso, pero a eso se refiere todo. La segunda y cuarta fase, cómo aquí comienzan estas dos fases, cómo ellas comienzan a estar conectadas y lentamente ellas preparan ese ser que se llama Adam. Por el momento es una rana, después, ¿cómo puede ser? ¿Qué forma puede tener? ¿Sabe? Ustedes saben, como un ser, como el embrión en el vientre de su madre, y que lentamente se va desarrollando, de muchas formas, hasta que se desarrolla como un humano. Y así comienza a haber ya la formación de las fuerzas, que luego de estas fuerzas se va formando, se va concibiendo la forma del Adam, que incluye dentro de él al inerte, vegetal y animado. Que no hay inerte vegetal y animado, sino que cuando alcanza a sí mismo, así lo va alcanzando, pero no que existen fuera de él. Todo está dentro de él, en él. Pregunta. Se puede decir que la segunda restricción es la prohibición de utilizar las vasijas de recepción con el fin de otorgar. Rav, sí y no. La verdad es cierto que la segunda restricción se preocupa de que está prohibido trabajar con vasijas de recepción, solo con vasijas de otorgamiento, para otorgar con el fin de otorgar, y por lo tanto el que se encuentra bajo segunda restricción se llama pequeño, katnut. Solo Chabad Hagat en el Kelim de Orot hasta Tabur. Esa es la zona de la dominación de la segunda restricción. Aquí es restricción y aquí es el control. El control de la segunda restricción. Katnut. Sí, pregunta. La primera restricción es la prohibición de utilizarlo con la intención y con el fin de recibir, y la segunda es la prohibición de utilizar vasijas de recepción, aunque tenga la intención para otorgar, pero es imposible. Rob, sí, lindo, ¿eh? ¿Está bien? Amnon, ¿qué pasa con vos? Vos me mirás a mí. Entiendo que vos gozás, pero preguntar que cuando yo también gozo, sí. Bueno, se terminó, amigos, ¿no? ¿Qué hacemos durante el día? No. Sí. ¿Qué pasa con ustedes? ¿De qué hablamos? Pregunta. Superamos en cada momento por sobre la ocultación y tratamos de descubrir la imagen del otorgamiento. Rav, traten de oír por lo menos los 10 primeros minutos de la clase. De la primer clase hablé allí sobre algo, puede ser que lentamente nos acerquemos a eso. También es algo que pertenece a la segunda restricción y la participación de Malhut combina. Bueno, así un poquito, así despacito, pequeños puntos, pero así lentamente los adquiriremos. Bueno,
la clase de la tarde. Los invitamos a observar a las 5:30 una clase en vivo con el Rav Lightman en el sitio Sviatova. Gracias a los televidentes y que tengan un buen día. Un curso de fundamentos sobre la Kabbalah. El Colegio de Kabbalah os quiero invitar a ustedes a un encuentro sobre los hoy en Kfar Saba. La entrada por 30 shekels y el registro de antemano. Los detalles para el registro 1-759-209 en el sitio Capsio.il. Y ahora cantaremos juntos una canción y un gran abrazo para todos. When I can't wait myself, I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching, searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never be alone. We are the people